Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, ¿Quién modera? ¿Yo? ¿Tú? Ah, bueno. ¿Cómo hago? Porque no quiero discriminar. ¿Tú? ¿Tú? Bueno, primero ella y después yo. Luis, si me permites grabarte porque este mensaje va para Colombia. Me han pedido un video, pero creo que tú eres la persona más indicada. ¿Me permites grabarte? ¿Todo está grabado? No tengo problema. Bueno, No tengo problema. Pero en mi teléfono, con mi teléfono. Viene el plebiscito en Colombia y estás hablando sobre Colombia, las FARC y lo que implicaría el terrorismo dentro de la zona. ¿Tú crees que el plebiscito, todo el mundo me ha pedido, por favor, apóyenos con el no? ¿Qué les dices tú a los colombianos? Bueno, yo pienso que habría que estudiar bien el acuerdo. Yo, por los colombianos que yo hablé, yo pienso que... No sé, yo no quiero ser la persona que diga no hay que negociar con la FARC si la FARC quiere volverse un partido político. O sea, ya hemos tenido la experiencia, tanto en América Latina como fuera de América Latina, donde grupos subversivos o grupos guerrilleros que estaban fuera del sistema institucional se incorporaron al sistema institucional, y eso incluye también Colombia, el M-19. En forma general, por ejemplo, yo no concedería a la FARC, o sea, el acuerdo entre Colombia y la FARC tiene que ser un acuerdo donde el gobierno es victorioso. No puede ser un acuerdo entre iguales. Si el gobierno se pone en una posición donde somos iguales y de repente se negocia como la forma como el presidente Obama negoció el acuerdo con Irán, donde yo quiero un acuerdo, no importa lo que, ahí vamos perdidos. O sea, tiene que ser un acuerdo de un victorioso contra un derrotado. La FARC venía perdiendo vuelo hace mucho tiempo, venía perdiendo territorio. No veo razón por el cual, por ejemplo, se le conceda a la FARC escaños en el Parlamento sin que sean elegidos por la sociedad. Y para ser perdonado por sus delitos. Seguro, y tampoco, exactamente, no veo ninguna razón. Lo peor que puede hacer el gobierno colombiano es rendirse a condiciones que le imponga la FARC. O sea, si la FARC se quiere convertir en un partido político, yo pienso que es justo. Me parece que en un acuerdo así está bien. Pero si se quieren salir con la suya y quieren tener parlamentarios aunque no hayan sido elegidos, no están en una posición de hacerlo. La negociación tiene que ser, ahora la negociación prácticamente terminó, pero tiene que ser el fuerte contra el débil. La FARC cometió muchos crímenes. La FARC hizo la vida imposible a los colombianos. Ellos no pueden tener ningún privilegio. Lo máximo es incorporación de la FARC al sistema político, y no más que eso. ¿Tá? No quiero pronunciarme en contra de un acuerdo con la FARC en este momento, porque los colombianos quieren paz, y yo los entiendo. Pero no quieren la falsa paz de Santos. No puede ser una falsa paz. No puede ser un acuerdo como el de Irán. No puede ser otro Obama. Santos no puede ser Obama. Gracias. Voy a hacer un follow-up a este pregunta. ¿Hay alguien más? No, pero yo quiero hacer un follow-up a eso. Sí. Mi pregunta es, más que si el acuerdo va, ¿tú crees que ese acuerdo, vamos a poner, reúne todas las condiciones? Ahí va a haber supervisión internacional, va a haber recursos para garantizar que la FARC se incorpore, va a haber una política para los desplazados, va a haber las mejores políticas públicas del mundo volcadas sobre ese acuerdo. ¿Tú crees que ese acuerdo va a ser beneficiar para Colombia si teniendo al lado a Venezuela en las condiciones en que está, que es un narcoestado, que le permitiría a los señores de la FARC vestirse de políticos y de ciudadanos de este lado de la frontera y cruzar la frontera y volverse narcotraficantes del otro lado de la frontera? Estoy totalmente de acuerdo. Cuando hay un país que apoya a los narcotraficantes o apoya a un grupo como la FARC, y la FARC hace un acuerdo, pero siguen actuando, tienen como una doble faceta, eso no se puede tolerar bajo ningún concepto. Por eso es importante solucionar el problema de Venezuela. Por eso es importante que la comunidad internacional también presione para el referendo revocatorio. Y por eso John Kerry hace un par de días presionó por el referendo por revocatorio.
Vimos hace 2 semanas o la semana pasada, ya no me acordé, pero el presidente de Perú también se pronunció, y fue creo que el único presidente latinoamericano que se pronunció no solamente en favor del referendo revocatorio, pero en favor de la democracia y en favor de la oposición venezolana. Lo está haciendo Almagro, que es prácticamente un héroe. A Almagro no se lo puede dejar solo. Almagro no se lo puede dejar solo, tiene que haber más apoyo. Tiene que haber ahora apoyo abierto de los Estados Unidos y tiene que haber apoyo de parte de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos sigue haciendo acuerdos con Maduro. Yo no sé, acuerdos ad hoc, acuerdos por esto, acuerdos por lo otro. Juan Manuel Santos se tiene que pronunciar en contra de Venezuela. Porque Venezuela es un problema. Venezuela puede ser algo que alimenta. Venezuela hoy alimenta el narcotráfico, alimenta el terrorismo islámico y no islámico. Al de la FARC también. Entonces el problema de Venezuela es un problema regional. No es solamente un problema de Venezuela. No es solamente un asunto interno. Es un asunto general porque Venezuela es como un centro estratégico usado que genera todo tipo de actividades muy peligrosas para el resto del continente. O sea, por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tiene que haber un cambio en Venezuela para que el acuerdo con la FARC sea más efectivo. Me es difícil predecir qué va a pasar. Ya la pregunta prácticamente la hicieron, pero yo quería ponerle un punto que yo creo que no se ha tocado y que yo creo que el problema terrorista es ese acuerdo, aún en el mejor de los casos, como usted dice, integrando a esta gente al sistema político, es un win-win para los terroristas. ¿Por qué? Porque sencillamente, aunque si ellos se incorporan a la política con el dinero que tienen del narcotráfico, le va a ser muy fácil adquirir posiciones ejecutivas en Colombia. Por otro lado, no hay tal paz porque el otro movimiento guerrillero, el ELN, que fue creado por el gobierno cubano, va a seguir con las armas en la mano, y la gente de la FARC que no esté de acuerdo con el acuerdo que se haga, pues se va a trasladar sencillamente hacia el ELN y va a seguir la fiesta. Bueno. Además, todas las tropas del ELN están posicionadas alrededor de la frontera con Venezuela. O sea que... Bueno, también existe, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso el gobierno colombiano tiene que, realmente ahora en el debate en el Congreso, todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta. También existe el problema de qué pasa con los territorios desocupados por la FARC. O sea, si la FARC está dispuesta a desocupar territorios, eso yo lo veo como algo positivo. La cuestión es quién va a entrar a estos territorios. Entonces ahí es donde el ejército colombiano necesita simplemente ser muy precavida con todo esto. Esto no puede ser un acuerdo entre iguales. No puede. Tiene que ser un acuerdo donde están todas las precauciones. ¿Qué está haciendo? Pero una pregunta, Israel, que se juega tanto en este asunto, ¿cuál es la posición de Israel con relación a estos movimientos de Irán en América Latina? Tengo entendido que hay preocupación. O sea, yo he hablado yo no hablo por el gobierno israelí, o sea, no, yo solamente puedo especular. Lo mismo esta presentación es un análisis mío, yo no tengo la verdad en la mano, cualquiera puede discutir. Por lo que yo he hablado con gente en Israel, hay 2 tendencias. Una es la parte de los militares, la parte de seguridad de inteligencia, que saben y han viajado varias veces a América Latina para hablar del tema y de su preocupación por la presencia cada vez más de iraníes. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores viajó. Después está la parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que si ven una posibilidad de normalizar, normalizan. Como es acá también el Departamento de Estado. El Departamento de Estado lo que ve del otro lado es cómo podemos hacer amigos, pero no piensan a veces, o sea, acá está Otto Reich que puede testificar de eso, y a veces, digamos, tienden a ignorar ciertas cosas que son más problemáticas. Pero sí, Israel hace unos años demostró preocupación. Yo recuerdo haber hablado con Moshe Yaalon, que en aquel momento fue después ministro de Defensa. En aquel momento tenía otra posición, creo que era viceministro de Defensa, pero después fue ministro de Defensa. Donde él incluso estuvo acá en Miami, se encontró con el Comando del Sur,
incluso les habló de la preocupación que tenía con respecto a la presencia de terrorismo islámico en América Latina. Pero esto fue hace unos años, no sé en este momento si en este momento todo esto es prioridad. Recordemos que los israelíes también se preocupan por lo que pase ahí mismo donde ellos viven, que bastantes problemas tienen, pero en su momento expresaron preocupación, no sé dónde están hoy. Mira, Hermelio, con relación a lo que tú estabas diciendo de ese acuerdo de paz, yo creo que no puede haber paz sin justicia. Para mí es inconcebible, creo que para la mayoría de los colombianos, esta gente que ha asesinado a cientos y cientos, a miles de colombianos, que llenaron miles y miles de hogares de luto, de lágrimas, de sangre, puedan disfrutar ahora de una impunidad total. Eso me parece totalmente inaceptable. Inaceptable. Desde el punto de vista ético, moral, físico, porque no puede haber paz sin justicia. Eso no va a funcionar, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el presidente. Lo que a mí me parece de verdad increíble es que en los años que este hombre estuvo junto a Uribe, los servicios de inteligencia colombianos no supieran quién era Santos de sus años en Cuba, hacía 40 años atrás. Eso es inconcebible, increíble. Pero Santos era el hombre colocado ahí para tratar de realizar el sueño de toda la vida, que era apoderarse de Colombia. Así que no puede haber de ninguna manera paz sin justicia. Eso va a ser imposible. Y les recomiendo los detalles de un artículo que escribió Carlos Alberto acerca de cómo va a ser ese plebiscito. Solamente con el 13% que vote en favor ya es suficiente para que lo apruebe. Eso es increíble. Bueno, ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Eso es un grave problema y estoy totalmente de acuerdo con Carlos Alberto. Lo mismo, por ejemplo, el financiamiento, que es algo que habló Beatriz. Incluso si le toman el dinero que está dentro de Colombia, ¿qué pasa con todas las cuentas en el exterior? Y más hoy en día que sabemos de blanqueo de capitales y de que hay montones de offshore accounts. Ahora hay cada vez más tratados entre países. Y por ahí no sé qué tipo de tratados tiene Colombia con las Islas Caimán o con otro tipo de esos, lo que llaman offshore accounts, países donde se puede, paraísos fiscales, como le dicen. Pero es muy importante cortarle todas las vías de salida. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora el plebiscito con un 13%, eso me parece una cosa atroz directamente, una cosa no democrática. Está diseñado simplemente para que no haya ninguna opción. Que solo haya esa. O que solo haya esa, exactamente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Una pregunta más? Sí. En relación al atentado a la AMIA, Irán en ese momento, como vos bien lo dijiste, Sí. tenía la presencia que tiene hoy en día en América Latina, donde tiene a los gobiernos, a varios gobiernos cómplices de sus actividades. ¿A qué le atribuyes que eligieron dos veces? Obviamente la población judía en Argentina, obviamente la más grande de Sudamérica, ese puede ser un motivo, pero quisiera saber cuál es tu opinión al cambio de actitud, o qué opinas que va, o qué pretende Irán en América Latina. Primero empezaron con bombas, ahora saben que tienen el apoyo de los gobiernos, o de ciertos gobiernos. Inclusive, cuando hubo el ataque a la AMIA, lo mataron a Nisman porque sabía más de lo que querían los peronistas que se supiese, o la Cámpora, o todas estas organizaciones del IA, que están directamente relacionados con Irán. ¿Qué ves vos ahí, en ese cambio de actitud o en ese tipo de acercamiento, no diría acercamiento, ese tipo de acción en América Latina por Irán? ¿Cambio de actitud? ¿A qué cambio de actitud te Por referís? un lado empiezan tirando bombas, Sí. pero tienen el apoyo del gobierno que les ayudó en este tipo de cuestiones. De lo contrario, no hubiese sucedido lo que le pasó a Nisman, que es un hecho que está a ojos vistos. Hay cosas que... Oh, totalmente, totalmente. Ahora entiendo tu pregunta. No, y yo incluso la traté en varios artículos. Perdona que al principio no te entendí. Claro, El cambio viene de parte de Argentina,
que de repente, o sea, de Irán de ser un villano pasa a ser el país que buscamos la normalización. Esto es una pregunta muy interesante porque Irán se vuelve como un símbolo, particularmente cuando las izquierdas dominaron en la década pasada, incluso en esta, América Latina. Y no estoy hablando solamente de las extremas izquierdas, como por ejemplo el gobierno de Venezuela, sino también los gobiernos más moderados, por así decirlo, Kirchner o Lula. Irán era un símbolo de resistencia antiimperialista o antiamericana. Recordemos que Brasil, por ejemplo, reclamaba un lugar en el mundo y apoyaba el tema de la multipolaridad. Que la multipolaridad sería como acá somos todos iguales, y obviamente competía con Estados Unidos para reducir el poder de Estados Unidos. O sea, jugó contra Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, Irán se vuelve como un símbolo. A lo mismo el tema palestino se vuelve como un símbolo. Por eso Brasil es el primer país en reconocer, o sea, y Brasil lleva consigo a toda América Latina a votar en favor de la creación unilateral de un Estado palestino. O sea, Irán es un símbolo de resistencia antinorteamericana. Y en el caso de Kirchner, ¿por qué Kirchner y Timmermans se movieron hacia la normalización con Irán? Porque el hecho de involucrarnos en la investigación fue una forma de engañar al público, a decir, la investigación continúa pero con Irán ahora en el juego. Algo totalmente absurdo. La idea básicamente era normalizar relaciones con Irán. Y la idea era que Irán nos va a solucionar el problema energético. Yo la verdad que no estoy seguro de eso tampoco, porque Irán misma estaba en problemas. Yo pienso que fue ideológico, fue una cuestión ideológica. O sea, nosotros no vamos a tener malas relaciones con Irán porque los americanos y los israelíes quieren. Y a propósito, yo vi caricaturas en diarios como Página 12, que es un diario de izquierda totalmente en los bolsillos del kirchnerismo, por así decirlo, donde publicaban chistes sobre cuestiones de política doméstica. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque los americanos y los israelíes no quieren. Algo que no tenía nada que ver, no sé si era un conflicto laboral. Pero vendieron el hecho de que si seguir con malas relaciones con Irán era simplemente confirmar nuestra posición como repúblicas bananeras, dependientes de Estados Unidos, una cosa así, dominados. Entonces ese shift, esa movida de normalizar relaciones con Irán es una especie de declaración de independencia. Por eso también toda la gente hablaba de ahora la integración regional con todos los países de izquierda. Hablaban de una segunda independencia. La primera independencia fue en el siglo XIX, para algunos en el XX, y ahora viene esta segunda independencia. Entonces es todo la cuestión de que el mismo discurso, los americanos que nos dominan, la teoría de la dependencia, los pobres contra los ricos, los mismos discursos de siempre. Entonces eso a la larga, la ideología a la larga tiene tiene consecuencias. La ideología no es solamente lip service, tiene consecuencias. La gente cree en todas esas cosas, y el kirchnerismo representaba eso, era un aliado del chavismo, y a la larga el lulismo también fue aliado del chavismo y protector del chavismo. Quiero hacer varios comentarios. Uno, Brasil fija su posición frente al mundo árabe bajo un régimen militar, no bajo un régimen democrático. Y el driver ahí, y eso yo lo sé de adentro, del gobierno brasileño, fue que cuando ellos vieron el embargo que le metieron los árabes a Estados Unidos, dijeron, no, ni de riesgo, porque ellos estaban involucrados en ese momento, los militares, en el gran relanzamiento industrial del Brasil. Entonces dijeron, si tenemos que hacer un pacto con el diablo, lo hacemos, pero nosotros no nos van a parar la economía. Así que yo quiero hacer esa declaratoria. La segunda cosa, que aquí se ha dicho que el presidente Santos es un títere de los Castro. Eso no es así, yo lo conozco desde mi infancia. No lo dije yo. Bueno, pero yo quiero aclarar que el presidente Santos no es ningún títere de los Castro, que el presidente Santos es un tipo que quiere la paz en Colombia por razones que él entiende de desarrollo. La fisiografía de Colombia es muy complicada.
ellos tienen una cantidad de cadenas, de cadenas montañosas que impiden la integración del territorio. Eso lo han aprovechado los movimientos terroristas para impedir que políticamente haya una conducción integral que los lleve al desarrollo. La única manera de resolver eso era negociando o arreglando este problema o matándolos a todos los guerrilleros. Ahí no había sino o los matas a todos o negocias con ellos. El que no está dispuesto a matarlos a todos, que son dos políticas, yo no voy a decir, yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo en ninguna, porque yo no soy el presidente de Colombia. O los matas a todos o negocias con ellos. Y la negociación planteó esta puede ser que se rindieran, ¿no? pero Sí, el presidente Santos lo está haciendo pensando en el desarrollo interior de Colombia. Pero ahora mi pregunta va a otra cosa. ¿Hasta qué punto también, digo yo, nosotros en América Latina hemos tolerado de manera blandengue, sobre todo las élites, que haya una cantidad de ilícitos, y miramos por otro lado, cuando los ilícitos, porque yo veo muchísimas de mis compañeras de curso y amigas no sé qué, que van a ir, ay qué divino, me compré una cartera que es una copia igualita, no sé qué más, y me costó nada más que $300 cuando el original me hubiera costado 3.000. Bueno, pero detrás de eso está toda una organización que financia el terrorismo, que financia el mercado, porque todos son ilícitos que están vinculados a los tráficos más horrendos. Entonces, como no nos importa el Estado de Derecho, entonces caemos en unas conductas que van minando el Estado de Derecho y que hacen que la situación en que estemos sea tan comprometida. Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que la solución a todos estos problemas, inclusive para Hezbollah, no sea restituir el Estado de Derecho en serio en América Latina? Bueno, te voy a contestar a las tres cosas que dijiste. Estoy de acuerdo contigo en el tema de Santos, o sea, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero Santos yo pienso que él mismo se siente con una misión. Yo tampoco lo veo como que es un títere de Castro. Te agradezco por haberlo aclarado, porque yo estoy de acuerdo con eso. Por ahí hay alguien que no está de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con eso. Con respecto a Brasil, hay que tomar, estoy de acuerdo en lo que tú dijiste con respecto a las posiciones de Brasil hacia el mundo árabe en la época militar. Es verdad que en aquel momento cambiaron a raíz del embargo, pero Brasil no fue el único. Hubo otros países también que fueron presionados por el embargo, incluyendo México y otros tantos. Pero es diferente. El Brasil de Lula tomó una posición ideológica que no la tenía el Brasil del gobierno militar. El Brasil del gobierno militar, como dijiste tú, era pragmático. Buscaba el desarrollo económico, buscaba el desarrollo industrial y dije, mira, me conviene estar bien con los árabes. Acá es totalmente ideológico, porque recordemos que Lula creó lo que se llama la relación sur-sur, una solidaridad entre los países del tercer mundo. O sea, era esa parte era parte de todo este grupo de países no alineados, de países no alineados, donde somos los pobres del mundo, las víctimas del mundo, pero ahora tenemos poder, juntos vamos a hacer las cosas bien, unidos. Es totalmente diferente. O sea, el Brasil anterior no buscaba reducir el poder de Estados Unidos, al contrario, tenía más preocupación por el comunismo. No necesariamente miraba a los árabes con amor, por así decirlo, sino que era una cuestión bien pragmática, como vos dijiste. Ahora, eso en términos de lo que tú dijiste, sí, así yo concluí mi presentación. O sea, el hecho de que haya tanta ilegalidad en América Latina, que las cosas se hagan en forma tan ilegal, no es bueno para las inversiones, y el hecho que la policía pueda ser sobornada, que los jueces pueden ser sobornados, que los jueces sean ineptos. Por ejemplo, yo he seguido, casos en la Argentina. O sea, los jueces y los abogados ni siquiera a veces saben cómo actuar, no conocen las leyes, no conocen a qué atenerse. O sea, los precedentes obviamente tampoco no existen, parte porque es un tipo de derecho diferente, pero lo que yo he visto, por ejemplo, por la forma de actuar, los trabajadores del sistema legal no están lo suficientemente bien entrenados y la ley es totalmente vulnerable. La cuestión es cómo restaurar esa ley. Yo pienso que es uno de los desafíos más grandes que tiene América Latina. Beatriz. Claro,
más grandes de América Latina. Es el desafío más importante que la economía. Y los intelectuales norteamericanos se han enfocado mucho en la economía. Embajador. Bueno, yo quería decir algo sobre lo de Colombia. Yo no sé cuál es el historial de Santos, pero yo lo que sí sé es que otro presidente, Uribe, con el cual yo trabajé muy cercanamente, está tan comprometido con el desarrollo de Colombia como puede estar Santos, y está en total desacuerdo con este acuerdo. Este acuerdo, en mi opinión, tiene muchas trampas. Hemos visto en otros países donde la izquierda llega a al poder, por acuerdos con gobiernos de centro, cambian las reglas, está ocurriendo hoy día en muchos lugares, y no dejan el poder. Están tratando de hacerlo en España, por ejemplo, y lo han hecho en muchísimos países, en Venezuela. No olvidemos que Chávez llegó al poder legalmente y democráticamente. El Salvador es un ejemplo de donde la guerrilla perdió la guerra, más derrotada, yo creo, muy parecido a lo que ha pasado con la FARC, y ha llegado al poder y controla el poder totalmente en El Salvador hoy, y está destruyendo al país, económicamente, políticamente, socialmente, etc. Por eso es que yo le tengo temor, francamente, a este acuerdo. Yo creo que Santos ha sido un poco inocente, to give him the benefit of the doubt, como dicen. Y vamos a ver, y es más, el hecho de que haya cambiado las reglas que a permitir que el 13% de la población pueda aprobar algo como eso, me parece a mí que es algo de una película de comedia, ¿no? Totalmente antidemocrático. Sí. Totalmente. No, y el tipo de cosas que hace que el público norteamericano no tome a Latinoamérica en serio. No es muy distinto de lo que hizo Alemán en Nicaragua con Ortega. Sabía que Ortega nunca llegaba al 40-45% del voto, bajaron el techo, ¿no? a 35%. Es lo que trajo Ortega hasta hoy. Y ahora está Ortega en el poder y no hay quien lo saque porque ha cambiado las reglas del juego. Ese es el temor mío de Colombia. Gracias. Ella tenía una pregunta y la mantuve. ¿Le podemos dar la palabra, la última? Sí, dale el micrófono. Mi voz es bastante sonora, así que no necesito el micrófono. En cuanto a Colombia, pienso igual que el señor que acaba de participar. Pienso que Santos sí se ha dejado manipular mucho por los Castro y por las FARC. Lo digo por todo lo que he visto desde que comenzó este proceso. Ha sido muy largo y muy tedioso para terminar dándoles todos los beneficios a ellos. Es un acuerdo que muy pocas personas realmente entienden porque es tan largo. Es algo parecido al Trans-Pacific Agreement que está tratando de hacer Obama, que tiene 5.500 páginas y todavía nadie logra entenderlo. Pero bueno, ese es mi aporte en cuanto a eso. Pero la pregunta que tenía es en cuanto a ISIS en México, que las células, he leído en medios alternativos que ISIS está presente en la frontera con México. ¿Qué sabes tú de lo que está haciendo el gobierno para controlar eso? ¿Qué se sabe? ¿Hasta dónde es esta una amenaza real? Bueno, lo mencioné durante mi presentación, que el jefe del Comando Sur dijo que hubo que un 10% de la gente que se infiltra desde la frontera de mexicana hacia Estados Unidos son gente sunitas de origen árabe. Sunita significa que puede haber ahí mucha gente de ISIS. Si no diría, no sé si todos, pero yo hasta especularía, yo me pondría, es algo muy serio. Es algo muy, muy serio. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? No sé. Yo te digo que no salió en las primeras páginas del New York Times. Esta fue una noticia que salió el 21 de agosto. La publicó con mucho detalle en el Washington Times, que es un diario relativamente marginal. ¿Ah? Ahí es donde uno se entera hoy en día. Y fue una nota de Bill Gertz. Y lo dijo el Southern Command. Yo no lo leí en el Washington, en el New York Times. Yo sé que Otto lee el Washington Post. No sé si tú lo leíste en el Washington Post.
Pero es una noticia importantísima. Es una noticia importantísima y bueno, ni siquiera Donald Trump lo trajo, lo cual ahora eso te denota lo bajo que cayó en el radar. Abundando lo que tú estás diciendo, el informe del Comando Sur es que entraron 30.000 musulmanes de 34 países musulmanes, y los cita los 34. Siria, Afganistán, Qatar, es decir, Medio Oriente y Asia Central. Están citados. Norte de África y Asia. Es decir, Y Afganistán, el Pakistán. informe es un poco más amplio. Entraron por la frontera, pero no por los canales que normalmente entran los mexicanos que vienen a buscar trabajo. Dice el informe del Comando Sur que tienen unos contactos y unas redes especiales que nos están entrando a esta gente. No vienen en el montón con 10 mexicanos, no. Vienen con redes contrabandistas. Específicamente para ellos. De alguien, sí. Puedes leer el informe. No importa la noticia, El si informe es hay... un poco más amplio, pero Sí. da los 34 países y la cifra de 30.000. Y lo preocupante es que esto lo declaran, lo denuncian, son medios pequeños, alternativos, no realmente los medios principales que deberían estar alertando a las autoridades de esto. Totalmente. Así que eso es algo importante también para el instituto, traer estos temas cuando uno se reúne con alguien importante. En la frontera, hoy en día en Panamá, hay entre 4 y 5 mil personas detenidas ahí esperando a ver si pasan. De ellas hay un porcentaje de cubanos, pero ya es minoritario. La mayor parte son etíopes, árabes de distintas procesiones, somalíes, de lo más cosas, haitianos, muchos haitianos que vienen del Brasil. Esto está ocurriendo en este momento y lo que han hecho, me parece que es un error, es firmar una carta a 8 cancilleres dirigida a Kerry pidiéndoles que eliminen la ley de ajuste cubano. Pero ellos mismos dicen, pelado, como lo dijeron a nosotros, que no van a resolver nada, porque los cubanos son un pequeño grupo. Sigue habiendo miles de personas que no tienen nada que ver con los cubanos, entonces los únicos que tenían un problema resuelto, ahora se les va a crear ese problema. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? ¿Cuál era el sueño de los Castro cuando llegaron al poder? La pesadilla. No, el sueño de ellos. Sueño de ellos, la pesadilla tuya. ¿Cuál era el sueño de Fidel? Establecer un régimen comunista y controlar Venezuela, por ejemplo. No, pero destruir a Estados Unidos. Bueno, ¿cierto? claro, como parte de su... Claro. Ahora le voy a hacer una pregunta. Hoy, anteayer, estos días están los iraníes en La Habana. Le voy a preguntar, ¿usted no cree que con todo esto que estamos hablando nos estamos aproximando a una debacle de Estados Unidos ante el sistema castrista? Porque podemos hablar y podemos decir de que los Castros son sobrevaluados, lo que usted quiera. Pero mire todos los detalles de lo que se ha hablado. Todo los lleva a una penetración poco a poco de Estados Unidos por el patio trasero. ¿Y sabe qué me preocupa? Aquí muchos no lo saben y esto es una pregunta antipática porque vivimos aquí todos. Pero hay una gran disyuntiva entre los servicios de inteligencia norteamericanos y las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hay un informe del Pentágono que dice que está cercana el uso de un arma nuclear sucia en territorio americano. Y nadie habla de eso, pues eso es un tabú. Nadie habla de eso. Ahora, mire todo lo que hablamos. ¿Por dónde está entrando? Por países que usan pasaportes, que tienen uranio como Venezuela, que hacen túneles por abajo. Entonces realmente pareciera que los viejos esquizoides, no están tan esquizoides, quizás al final del cuento puedan cumplir su sueño, porque llevaron hasta Barack Obama a La Habana. ¿No cree usted? Yo creo que Estados Unidos tiene la capacidad y la resistencia para poder... Es un país que tiene 19 trillones de producción, el ejército más poderoso del mundo, las mejores universidades. Es decir, Estados Unidos no tiene conciencia en general, porque para empezar, Estados Unidos son muchas cosas. Es la Casa Blanca, es el Departamento de Estado, son instituciones laterales que crearon en el camino de la lucha contra el delito, por ejemplo,
y que hoy en día son un problema para el propio Departamento de Estado, para la OFAC es un problema, la DEA a veces es un problema. ¿Por qué? Porque detienen personas o acusan personas que ellos no quisieran que eso ocurriera, pero sin embargo ocurre porque tienen un mandato del Congreso. Quiere decir que es una estructura muy dispersa y muy compleja y a veces contradictoria, que no puede tomar decisiones por eso. Sin embargo, tiene una fortaleza institucional que le permite salir en noviembre de Obama y tener un nuevo presidente. Y si hay una bomba sucia, que la habrá probablemente porque es casi inevitable después de 70 años de la primera explosión nuclear, pues recogen los escombros y siguen adelante de la misma manera. Ah, no, yo estoy claro en eso. Estoy claro. Como pasó en Nueva York, Yo lo sé. destruyeron las torres y aquella una cosa fue tremenda, bueno, se acabó, no pasó. Realmente no se movió ni el índice de crecimiento del país se movió. Aumentó. Gracias. Bueno, pues, Carlos Carlos huyó. ante la posibilidad. No, está la puerta. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por la presentación.